hay que ser corteses con los que han llegado puntuales. Así que vamos a empezar. Y yo me ha dicho la presidenta que me autoriza a presentar a Joaquín, a Madalena, que está por ahí, que no la veo, con los focos, pero está por ahí. Aquí delante. Bueno, vamos a ver. Joaquín Díaz, parece que no tiene sentido que yo lo presente porque todo el mundo lo conocéis. Como decía mi hermano, me debería presentar él a mí, porque yo no me conocéis nadie. Bueno, es una broma. Joaquín Díaz, no hay que explicar mucho de él. Fundamentalmente es que es el hombre que más ha recopilado y más ha trabajado en el mundo del folclore, o del folk, como queráis. Joaquín Díaz, cuando empezó con un grupito que tenía en Valladolid, pues iban con el banjo y esas cosas, y fueron a una televisión, ahí iban a cantar When the Saints Go Marching In, y entonces el censor dijo que eso no se podía cantar porque eso era cosa de protestantes. Fijaros cómo estaba en los tiempos aquellos. Bueno, es verdad, Joaquín. Sí, verdad. Y bueno, luego estuvo con Pete Seeger en Estados Unidos. Hay un disco precioso de él que yo recomiendo a todo el mundo, que es el folclore español en el sudoeste de Estados Unidos. Fantástico, porque es que resulta que el folclore de Estados Unidos no es de Estados Unidos, ni siquiera es americano, es europeo. Y sobre todo español, que son los que llevan allí la armonía, ¿no? la polifonía, la música con varias voces, los instrumentos con más de un sonido, la guitarra, por ejemplo, que tan popular luego se hizo, ¿no? Y sigue siendo. Bueno, Joaquín Díaz viene a hablarnos porque estuvimos hace un año casi, un grupo de aquí en Urueña, nos atendió estupendamente y luego le hemos dicho, hombre, ¿por qué no vienes tú? Y como es una persona muy cumplida, muy cumplidora, aquí está y yo ya me callo. Así que Joaquín Díaz, a nuestra disposición. Ha estado bien, sobre todo por breve. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, tengo que agradecer a Antonio y todos los amigos que han hecho posible que esté aquí esta tarde para presentar en realidad un libro que no es nuevo, es decir, es la tercera edición de un texto que hice hace muchos años y que tenía que ver con las leyendas tradicionales. Para presentar ese libro y, en cierto modo, justificar que he venido a hacer algo, no solamente a comer, que he comido muy bien, por cierto, pues he preparado unos folios, espero que no sean aburridos, pero explican muy bien el tema de las leyendas, o por lo menos intentan explicarlo, ¿no? Lo he titulado Las leyendas del mito a la invención. La sociedad de hoy, con sus prisas y dificultades para el entendimiento, parece mostrarse como terreno poco propicio para el desarrollo y transmisión de las leyendas. Se suele comentar muchas veces, sobre todo entre las personas que tuvimos la suerte de vivirlo, que las veladas de antaño, esas que permitían una relación natural y cotidiana entre los miembros de una comunidad, servían de punto de encuentro y de escuela de costumbres. Allí, los expertos en el arte de contar historias desgranaban no solo maíz o guisante, sino relatos y facecias, leyendas y sucedidos, cuentos largos y cuentos breves, que a petición del auditorio o por propia iniciativa del contador, hacían más llevaderas las 3 o 4 horas de trabajo en común, desvelando y asimilando hasta hacerlas propias las peripecias de héroes, animales, brujas, gigantes o aparecidos. Como en tantos otros aspectos de la tradición, hay, respecto al mundo del relato, una sensación de pérdida, o tal vez de desatención hacia un patrimonio que aparentemente se nos va. Sin embargo, a poco que uno tenga la precaución de abandonar esa sensación superficial de las cosas que caracteriza al mundo de nuestros días,
podrá detectar sin dificultad dos aspectos claramente tradicionales en los ámbitos en que actualmente se desarrolla la relación humana y su mejor vehículo, el lenguaje coloquial. En primer lugar, la pervivencia de la necesidad de comunicar. No es raro hallar entre los chistes que habitualmente escuchamos a diario o que nos llegan por Internet materias o temas que ya estaban en la tradición hace cientos de años y que protagonizaban personajes cuya esencia no tiene edad. El tonto o simple del que se esperan reacciones exageradas o contradictorias que suscitan a veces la carcajada, el vecino del pueblo, región, autonomía o nación al que se escarnece o hace burla por un simple reflejo de incomprensión cultural condicionado por la comodidad, los personajes que desde distintos oficios o bajo diferentes jerarquías encarnan la sabiduría marginal o el poder, como médicos, curas, alcaldes, ministros, presidentes de gobierno, reyes, papas, etc. Partes o funciones del cuerpo humano que por pudor o por una falsa y exagerada reacción contra ese mismo pudor pueden representar un motivo de hilaridad. Todos estos temas y muchos más ya los teníamos en el corpus que se transmitía desde hace muchos siglos y tanto más parecidos a como hoy en día se narran, cuanto más similares son las características económicas, políticas y sociales de cada época. Incluso las fórmulas utilizadas por algunos contadores de chistes más o menos actuales, recordemos el "saben aquel que dice" de Eugenio, nos recuerdan cada vez más a determinadas muletillas que solían encabezar los cuentos y leyendas, pues érase una vez, al servir ambas tanto para captar la atención como para introducir al oyente en la atmósfera distinta en la que va a transcurrir la historia narrada. Tal vez se advierta, eso sí, que a veces los personajes con nombre y apellido, con oficios de los relatos de antes, se ven sustituidos por un cuidan anónimo, por el ciudadano solitario en que nos hemos convertido todos un poco, desvalidos ante el peligro o las circunstancias que nos rodean amenazantes. Así, los Juanitontos, Juanes, Jaimitos de otras épocas se ven ahora reducidos al impersonal uno. Va uno al médico, por ejemplo, empieza. Hay otro aspecto muy interesante, el segundo al que me refería antes, que no puedo dejar de comentar ahora. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, los términos ya existentes de mito, leyenda y cuento fueron adoptados por diferentes recopiladores que les aplicaron diversos sentidos conceptuales para que sirvieran de categorías de los relatos. Los hermanos Green creían que los elementos míticos que integraban los relatos tradicionales aumentaban según estos pertenecieran a un tiempo más lejano. De ahí que afirmaran que los relatos que recolectaban y publicaban como cuentos populares descendían de antiguos mitos que, por decirlo de algún modo, habían ido degenerando. El cuento folclórico era, pues, una degeneración del mito, y por eso se hablaba de una mitología menor, mantenida por el campesinado europeo y a través de la cual se podían reconstruir los mitos de los antiguos pueblos que habitaron Europa. Esta manera de percibir los relatos tradicionales propició la confusión de los géneros, pues su identificación parecía depender más de la etapa de desarrollo en que se encontrara el relato que del relato en sí. En consecuencia, los investigadores se despreocuparon de distinguir géneros que al fin y al cabo terminaban siendo todos una misma cosa. Para el erudito del siglo XIX no importaba lo que el mito narrara, sino la mentalidad que ese tipo de narración reflejaba y lo que eso significaba para la historia del desarrollo humano. Poco importaba entonces si el relato era un mito, una leyenda o un cuento, pues desde su punto de vista eran narraciones que reflejaban un intento equivocado de explicar o de describir la realidad, producto de una mentalidad precientífica que aún no había llegado al grado de desarrollo necesario para la elaboración de un pensamiento verdaderamente científico. El estudio de esa mentalidad, no la que suponían los románticos, sino la auténtica mentalidad, es decir, el conjunto de conocimientos y creencias que nos dan personalidad, el estudio de esa mentalidad, digo, sin embargo, ha revelado que ni es necesario un pensamiento científico para la explicación del comportamiento humano,
ni se puede prescindir jamás del individuo en la cadena de transmisión de los conocimientos. Durante los 3 siglos pasados no se repara apenas en las posibilidades de lo antiguo como un fondo de uso común que se hace presente y se personaliza cada vez que se dice de nuevo y se vuelve a crear en la mente y en la voz del individuo. Escribía el filósofo alemán Gadamer: cuando la tradición vuelve a hablar, emerge algo que es desde entonces y que antes no era. La voz, a partir del momento en que se cuenta algo, cumple con su sempiterna función de vivificar los contenidos y dar sentido verdadero al simple sonido. No estamos, por tanto, ante un repertorio que tiene más valor cuanto más antiguo sea, sino ante un catálogo amplísimo de comportamientos del que cada uno, en la medida que lo necesita y es capaz de comunicarlo, elige fórmulas que responden a su mentalidad y a su manera de ver el mundo. Habrá que reconocer, por tanto, que todos esos temas son como el agua de una fuente recogida en diferentes recipientes que mostrarán el líquido de forma más fresca y deseable en la medida que el cristal sea más fino y transparente, en la medida que el continente, o sea, la forma de contar y transmitirlo, sea más atractivo y cercano. No cabe hablar ya, por tanto, como se hacía en el romanticismo, de transmisores anónimos y desdibujados, sino de personas con nombres y apellidos que recogen el agua en copas de oro, que es el metal del que está fabricado el propio lenguaje, en el que se ofrece el líquido que ha de calmar nuestra sed de conocimiento. Los hermanos Grimm reconocieron en su antología la importancia de esas personas que les transmitieron de viva voz su colección de cuentos, principalmente de la señora Beeman, pero tal vez por prudencia, por humildad o por seguir la romántica y equivocada idea de que algo tiene más fuerza si es anónimo y está en boca de todos, no confesaron que en realidad la selección del material la hicieron ellos y que aportaron muchas modificaciones. Elementos que hoy ya nadie recuerda si fueron agregados o eliminados por ellos de las versiones. No hay anonimato o falta de nombre, por tanto, en la autoría de las versiones, ya que cada narrador o escritor las firma en la medida que las selecciona, las narra y las transmite con su propia personalidad. Todas nos llegan rubricadas, y pongo como ejemplo las leyendas de Becker o estas que se presentan hoy, vengan en forma de antología o de cualquier variante que nos llegue por vía familiar o incluso por Internet. Con la invención del término folclore a mediados del siglo XIX, no solo comienza a utilizarse un vocablo nuevo para designar la sabiduría popular, sino que se abre a la curiosidad de los investigadores un nuevo mundo de apariencia exótica y antigua dentro del propio mundo, de la propia civilización. Ese espacio supuestamente novedoso traía consigo, sin embargo, unas contradicciones conocidas desde los primeros pasos del género humano y probablemente derivadas en este caso del hecho de ser su inventor un anticuario. Dichas contradicciones serían, por un lado, la necesidad de coleccionar piezas y conocimientos antiguos para darlos un valor diferente al que tuvieron, es decir, estudiar un pasado que no había pasado del todo, y por otro, la posibilidad de remontarse a unas épocas tan pretéritas como inexplicables con la ayuda del lenguaje y de la imaginación, llaves más adecuadas para entrar en las estancias del mito o de la fábula popular que para construir un edificio académico. En España, además, esa época presagia un momento difícil, por no decir crítico, en el que tanto el regeneracionismo como el nacionalismo van a echar mano de lo popular para justificar algunos de sus planteamientos. José Álvarez Junco hace, en su obra Mater Dolorosa, un análisis tan equilibrado como certero de ese abuso idealista de la historia, extraída de los anaqueles de lo fabuloso o de lo mítico. Al hablar del periodo visigodo, por ejemplo, llama idealización a la tendencia que ve ese periodo como un tiempo de fusión política, religiosa y hasta jurídica en el que pudiera haber nacido la nación española, añadiendo que un medievalista actual dotado de sentido histórico pondría muy en cuestión esta interpretación del mundo godo como plasmación inicial e idílica de la identidad española. La cultura siempre refleja las inquietudes de la sociedad y de sus creadores y artistas,
y en el siglo XIX va derivando lentamente desde un romanticismo fantástico y productivo a un realismo más sosegado. Desde la Edad Media hasta el siglo XIX se desarrolla una fuerte tendencia que va reconociendo no solo el valor artístico o patrimonial de ese bagaje de interés común, sino la carencia que suponía que tales producciones del espíritu alimentaran como mucho a unos escasos privilegiados en unos pocos salones cortesanos y posteriormente en círculos capitalinos cercanos a las sociedades de excursionistas. Cabría sospechar que ya en el siglo XIX se está hablando de lo popular más con el sentido de aquello que se usa mucho que con el sentido de lo que se origina en el pueblo. Yo me inclinaría a afirmarlo. Popular podía ser, siguiendo el credo romántico, aquello que el denominado pueblo, es decir, la colectividad anónima, había producido con su espíritu sencillo, pero también, y esta es la visión novedosa, aquello que una divulgación precisa y adecuada podía hacer llegar a un número considerable de personas que acabarían por reconocerlo, mantenerlo y utilizarlo como propio. Hay, por tanto, una aceptación expresa de que en lo diferente, en la variante local, está el perfil que distingue y enriquece las múltiples facetas de lo esencial, y que todo eso se puede apreciar mejor si lo comparamos con lo que nuestros vecinos han producido en las mismas circunstancias. Sin embargo, y entre tanto, ese pueblo al que mencionamos siguió evitando con insistencia cualquier tipo de reflexión que no llevara aparejado previamente el abandono de la pequeña patria, huérfana de fortuna y sin futuro, pese a ser la fuente de tantas expresiones populares y muchas veces su principal argumento. Nadie quería reconocer su origen rural o renunciaba voluntariamente a él con vergüenza inconfesable. La fingida extrañeza ante las costumbres y comportamientos de pueblo, considerados antiguos o poco evolucionados y relacionados casi siempre con un pasado de pobreza del que nadie querría acordarse, está magistralmente plasmada en el cuento popular del muchacho que regresa a su aldea natal después de haber hecho el servicio militar, a veces la única salida que esperaba a los mozos lugareños, y afecta encontrar todo cambiado e ignorar los nombres de las cosas que antaño tuvo como más comunes. Cuando pisa sin querer un rastrillo y el mango le golpea en las narices, recuerda todo de repente y grita: «¡Coño con el rastro!». Y es que ese rastro, o sea, lo que representan los saberes heredados por tradición, constituye siempre un compromiso que nos obliga a reflexionar, porque nos atañe y nos recuerda permanentemente de dónde procedemos. Muchos de los conocimientos recibidos de la tradición tienen una gran antigüedad y por lo mismo se han ido puliendo, perfeccionando en su forma y contenido al pasar el tiempo. Otros son más modernos, pero poseen al menos un estilo y unas características comunes que los definen como propios de un lugar y de unas gentes. Parte de esa sabiduría pertenece al acervo común de la humanidad y otra parte se ha inventado al abrigo de lo local, pero en ambos casos todos esos hechos han llegado a nuestra generación gracias a una evolución que los ha colocado con aparente exactitud en el momento presente. Don Julio Caro Baroja afirmaba en un trabajo esencial titulado Las falsificaciones de la historia, que en cuestión de invenciones había que distinguir cuidadosamente las leyendas piadosas, hagiográficas y las tradiciones orales de las falsificaciones deliberadas e intencionadas. Lo que sucede es que una vez que esa falsificación se produce y se hace con habilidad y talento, es imposible controlar su difusión y mucho más aún impedir que se produzcan versiones alimentadas por las propias características de la tradición oral. Otra cosa es, y sigo recurriendo a don Julio en su impagable trabajo, que en los tiempos modernos lo que se falsifiquen sean las interpretaciones de los hechos en vez de los hechos mismos. El descubrimiento en los años 60 del siglo XX de la obra de un desconocido profesor de Oxford llamado John Tolkien nos devolvió, siquiera fuese artificialmente, porque sobre todo nos llegó a través de una recreación cinematográfica, al fascinante universo del lenguaje, ese medio por el cual una persona se expresaba y un pueblo transmitía su conciencia colectiva. Para Tolkien, inventor de una mitología moderna basada en creencias antiguas,
no fue muy difícil recurrir a los orígenes de la humanidad al escribir su obra Silmarillion, texto que explicaba y complementaba la terminología del Señor de los Anillos. Para el curioso y atípico profesor, la verdadera vida solo existía en el mundo mítico y legendario, muchísimo más interesante que la monotonía gris de esa sociedad industrial en la que le tocó vivir. Él pensaba que la solución al desinterés de la sociedad contemporánea estaba en fomentar el criterio propio en los individuos para crear personalidades independientes, discretas y juiciosas, iluminadas por el uso correcto de esa palabra que nos ayuda a aprender y que nos guía en el camino del conocimiento. Nombrar y crear, pues, deberían, a su modo de ver, volver a ser sinónimos como siempre lo fueron. En cualquier caso, y esto es otro cantar, parece que la invención de las naciones y la consecuente aparición del nacionalismo iba a exigir a sus promotores algunas pruebas que justificasen el origen de sus linajes y la antigüedad de sus genealogías. Existe entre algunos historiadores la idea de que con los Borbones se introdujo en España la necesidad de adaptación a un nuevo clima político salido de la Paz de Westfalia, que exigía unidad territorial a los estados para el establecimiento de una auténtica soberanía nacional. Sin embargo, se puede constatar que ese intento de fundar una conciencia política sobre la unidad territorial ya había sido utilizado mucho antes, incluso mucho antes de que los Borbones fundaran su dinastía. En la Plaza de Oriente todavía se puede admirar la estatua de Ataulfo como primer rey español. Sabemos también que frente a ese concepto artificial de Estado, creado y desarrollado a su conveniencia por el ser humano, Herder contraponía su Volkstum, idea primitiva y natural que hundía sus cimientos en el lenguaje, las costumbres y la historia. Ese gusto por lo antiguo, por lo histórico y legendario, obliga a Herder y a sus seguidores a buscar el documento primitivo, es decir, la base histórica sobre la que asentar los orígenes de un héroe, de una raza, de un pueblo o finalmente de una nación. Quienes busquen una explicación, por ejemplo, al hecho de que un personaje como Rodrigo Díaz, el Cid, no era nada mío, supongo, haya despertado durante siglos el interés de generaciones y generaciones de lectores y oyentes, deberán recurrir a su distintivo de héroe. Cuando el cantar se escribe, el Cid ya era famoso, y los versos que componen el manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid son en realidad las nuevas, o sea, las noticias que de él se dan para quienes deseen satisfacer su curiosidad sobre el personaje histórico. El carácter del Cid y su comportamiento son, en cuanto humanos, muy cercanos a quienes se aproximen a escuchar los relatos que sobre él se van produciendo. Rodrigo suspira, sonríe, llora, sueña, se alegra y hasta reacciona de forma práctica o lógica ante los problemas que la suerte o el hado le plantean. También es mesurado, leal, valiente y bien nacido. Pero además de todo eso, lo que le da una especie de derecho que le eleva sobre el resto de los mortales es su capacidad para asumir el riesgo de enfrentarse a los conflictos, así como su virtud especial para solucionarlos. Parece casual que el manuscrito carezca de la primera página y comience con el episodio del extrañamiento del héroe de su tierra. Sin embargo, tal hecho es providencial y comparable con la estructura de muchos relatos fantásticos, cuyo primer argumento es la salida del protagonista de su hogar. Precisamente el éxito de los relatos es su fórmula abierta, que permite ensamblar nuevos hechos, añadir sin dificultad situaciones interesantes, sin afectar o alterar la personalidad del héroe. Y estos hechos, esas circunstancias legendarias, vienen a refrendar la opinión que la sociedad tiene acerca de sus valores o a reforzar la admiración popular hacia su comportamiento. Se podría añadir que el ritual que el mito necesita para consolidarse consiste en leer o escuchar una y otra vez la historia del personaje heroico. Durante siglos ese rito se alimentó del estudio y lectura de los textos cidianos, así como de la recitación e interpretación de los mismos bajo la sujeción tan exigente como poco conocida de las normas orales. Por fortuna, entre los trabajos que ha generado el cantar, en concreto,
tienen cada vez más interés aquellos que explican algunas de sus peculiaridades a través de los patrones salmódicos con que los cantores especializados transmitían esos relatos. De ese modo, cabría considerar el cantar como la instantánea de una serie de hechos que antes y después de ser fijados por escrito, circularon en boca de esos especialistas, adaptando su forma y su ejecución a la habilidad del bardo o a la curiosidad de la audiencia. Cantar y romances van configurando un perfil de Rodrigo Díaz que deja de pertenecer a la historia para entrar por derecho propio en el ámbito de lo legendario o de lo mítico. Sus rasgos se dibujan con trazos tan diversos como su pretendida bastardía o su probado arrojo, pero el carácter abierto de la historia que sobre él se urde permite que a las cualidades que se le atribuyen en el cantar, mesura, oportunidad, madurez, honradez, se le añadan luego otras en el romancero, generosidad, apasionamiento, fortaleza, discreción, sin dejar de alabar en todo momento su oficio y su condición de caballero, que no solo lo definen, sino que lo encumbran. En cualquier caso, la conducta de Rodrigo es creíble y responde finalmente al retrato que poetas, artistas y público han querido o han necesitado pintar de él en cada época. En algunas de las leyendas que seleccioné para este libro no he podido resistirme a la tentación de hacer una aportación personal. El episodio de Raquel y Vidas, los dos prestamistas judíos a los que de parte del Cid se ofrece un cofre cerrado lleno de arena en vez de oro, ha sido tratado desde numerosos puntos de vista. La avaricia, el humor, el honor, la necesidad, el antisemitismo, etc. No he visto jamás, sin embargo, la explicación más lógica, que los prestamistas finjan ser engañados, teniendo en el fondo confianza en el héroe y en que la deuda será pagada. Esta visión del pasaje me convierte en fabulador y me aleja de la historia. Los antiguos, al tratar de justificar con historias los remotos orígenes de un personaje o de un pueblo, fuesen o no legendarios, tuvieron el mismo problema, cuya anfibología resolvieron creando distintas categorías en las que se diversificaban las funciones. Aristóteles, en su Poética, escribía: la distinción entre el historiador y el poeta no consiste en que uno escriba en prosa y el otro en verso. Se podrá trasladar al verso la obra de Heródoto y seguiría siendo una clase de historia. La diferencia estriba en que uno relata lo que ha sucedido y el otro lo que podría haber acontecido. De aquí que la poesía sea más filosófica y de mayor dignidad que la historia, puesto que sus afirmaciones son más bien universales, mientras que las de la historia son particulares. Los romanos solucionaron el dilema con una dosis de la propia medicina. Quod gratis asseritur, gratis negatur, decía el proverbio latino. O sea, lo que se afirma sin pruebas, se puede negar sin pruebas. Siglos más tarde, San Isidoro, completando la idea de Aristóteles, hablaba de 3 tipos de categorías para definir lo relatado. Historie, o sea, los hechos que realmente sucedieron. Argumenta, es decir, lo que podría haber pasado pero no pasó. Y fábule, o lo que es lo mismo, lo que ni pasó ni pudo haber pasado. Y este es un poco el caso de este libro que hoy se presenta, sobre cuyo contenido o sobre cualquier otra cosa que les pueda interesar, estoy a su disposición para contestar. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta o si... Sí, a ver. Como te he dicho antes, procedo de la provincia de Cuenca, nací en la zona de la Alcarria Conquense y todo eso, y quería saber si en tu búsqueda en su momento de cancioncillas, tradiciones y todo eso, encontraste por la zona de Cuenca alguna cosa interesante, porque yo creo recordar que se hablaba mucho de jotillas por allí, por esa zona y todo eso. No sé lo que encontraste. Bueno, jotillas yo creo que en todas partes aparecen más o menos disfrazadas, pero tenía aquí porque no me parecía demasiado largo el
este comentario que estaba haciendo sobre el libro, tenía unos versos de un pliego de Cordel que empezaban diciendo, es una especie de reflexión sobre lo que somos los españoles, ¿no? Y empieza diciendo, el español es honrado, es esforzado y valiente, es moderado y prudente, buen marino y buen soldado. Del extranjero estimado es generoso y sufrido, ingenioso y atrevido, y con tal disposición, por falta de aplicación, es un tesoro escondido. Y continúa diciendo que los españoles somos un pueblo desaprovechado, ¿no? Dice, habla de cada uno de cada una de las regiones de España, ¿no? Es un pliego del siglo XIX, ¿eh? Pero bueno, dice, los castellanos viejos tienen buen corazón, aunque son lerdos y mohínos. Me lo aplico. Los nuevos son amables pero interesados. Los alcarreños, sencillos pero algo brutos, pues después de inmensos trabajos solo sacan un poco de miel. Los manchegos despiertos y pendencieros. Los extremeños insolidarios y aunque vivos por perezosos, son los más atrasados de la nación. Será por el tren. Los andaluces rezadores y exagerados, hasta el extremo de desafiar a todo el mundo para quedar al final tan amigos. Los aragoneses tesoneros y testarudos, los catalanes viajeros y emprendedores hasta convertir las piedras en panes, pudiera ser. Los valencianos de corazón frío y espíritu ligero, los murcianos cantadores y apegados a su huerta, los gallegos listos, el que sale, y segadores. Los maragatos buenos y mercaderes, los leoneses más sencillos y sanos que los castellanos, pero de corazón duro, toscos y bravíos. Los asturianos de aspecto parecido al oso, pero honrados. Los vizcaínos duros defensores de su fuero y, si llega el caso, desaforados escritores. El navarro honrado y amante de la buena mesa. Los riojanos montaraces y vividores. Los madrileños remilgados pero elegantes. Los mallorquines enemigos de moros y argelinos, lógicamente. Los canarios marineros y demasiado amigos de los ingleses. El indiano, por último, ambicioso y adinerado. Y decía, y terminaba diciendo, ¿se puede decir más tópicos en menos espacio? Es decir, por un cuarto, que era lo que costaba el papel, te daban la solución a todos los problemas de la vida y a todas las historias de... Sí, efectivamente, yo creo que, hombre, hoy día, afortunadamente, hay muchísimas recopilaciones que están convirtiendo muchas de las zonas que en España estaban aparentemente abandonadas en lugares muy fértiles donde se puede recoger todavía material, porque siempre la pregunta que a mí por lo menos me hace mucha gente es, pero todavía hay canciones que, pues sí, todavía hay, porque la memoria dura y la memoria tiene una fuerza enorme. Y muchas veces, cuando he acudido a algún pueblo a hablar con una persona que se supone que sabía, pues me estaba contando su vida, pero sus hijos no sabían nada de lo que me estaba contando. Es decir, hay una ruptura generacional y esa ruptura pues ha supuesto que lo que antes se transmitía de una forma oral y muy natural se ha cortado. Y entonces, solamente si uno va a propósito y va de una forma, vamos a decirlo así, forzada, se vuelven a recuperar todas esas cosas que están en la memoria de la gente y que no desaparecen de ninguna manera. Yo siempre cuento que hubo un programa que se llamaba, que hacía Paco Lobatón, ¿quién sabe dónde? Me parece que se llama. Bueno, en ese programa, pues, de vez en cuando me llaman, alguna vez, o me llamaban, pues para comprobar si alguna canción era esto o lo otro. Y me llamaron para decirme que había un señor que habían encontrado en un hospital que repetía siempre la misma cancioncilla, pero que no sabía ni de dónde era, si tenía familia, bueno, era absolutamente una persona aislada del mundo, pero solamente que al despertarse todos los días estaba cantando esa canción. Bueno, yo la casualidad, realmente es casualidad, casi todos
las danzas de palos de España tienen un repertorio parecido y los danzantes, cuando bailan lo que se llaman los lazos, que son cada uno de las melodías que se van interpretando en las procesiones, generalmente la del Corpus, esa melodía tiene por lo bajo, para el danzante, un texto que va recitando. Y entonces el danzante sabe cuándo tiene que dar el golpe aquí, cuándo tiene que dar arriba, etcétera, etcétera. Bueno, muchas de esas canciones son del siglo XV. Es la lírica maravillosa que se ha mantenido durante cientos de años. Otros son más recientes, son de la Guerra de la Independencia. Por ejemplo, hace poco, pues yo escribía una cosa sobre la canción de la Carmañola, que fue uno de esas melodías a la que se aplicaron cientos de letras y demás, algunas de ellas contra el rey, lógicamente, porque es la época de la Convención. Y en España, pues llegó seguramente, se interpretó de aquella manera y lo que cantaban los danzantes era al son de la plana mayor, Kire Leison, al son de la plana mayor, Kire Leison, al pie de un cañón. Que era exactamente la letra francesa, pero traducida al español de la manera que... Bueno, total, que anduve buscando qué canciones podía cantar este señor, y el texto que cantaba, curiosamente, no pertenecía más que a un solo, es que esto es milagroso, a una sola de esas danzas en toda España. Solamente se cantaban en Valverde de los Arroyos, en Guadalajara. Entonces yo me quedé sorprendidísimo, claro, porque era exactamente lo que cantaba ese señor todas las mañanas. Bueno, pues a partir de ahí se descubrió que efectivamente la familia de este señor había perdido totalmente su ubicación, o sea, en el tiempo de la guerra, después de la guerra, se había quedado sin memoria, pero solamente recitaba eso. Con esto quiero decir que la fuerza de la memoria, sobre todo cuando esa memoria está radicada en las primeras edades de nosotros, de la gente, pues tiene una fuerza sensacional. Sí. Perdón, me ha dicho, Ramón, como le estamos transmitiendo esto en Facebook, si alguien va a hacer una pregunta, para que se oiga la pregunta, yo le doy el microfonito y al siguiente se lo pasa, etcétera, ¿vale? Lola Almeida. Pues luego el siguiente. Buenas tardes, Joaquín. Hace unos días nada más escuché un término que desconocía por completo, hablando de pliegos de cordel. Ahora acabas de repetirlo. Me encantaría saber tu descripción, tu forma de, no sé, de interpretarlo. ¿Cómo tendría yo que saber qué son los pliegos de cordel? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el pliego se llama, en la terminología de la imprenta, a un doble folio, es decir, un papel que tenía este tamaño y que se plegaba, se doblaba una vez y otra y formaba un cuadernillo, de 8 páginas, de 16, de 32, etcétera, ¿no? Eso eran pliegos. Un romance o una historia pues podía tener 3 pliegos o 4 pliegos según la longitud del texto, ¿no? ¿Por qué se llamaban de cordel? Pues porque normalmente, para que la gente viera la imagen que estaba representada en la primera página, que solía ser un dibujo que tenía relación con el romance, si era una cosa de asesinato, tal, pues aparecía uno clavando el cuchillo, haciendo una cosa, lo cual atraía mucho a la gente que iba a comprarlo. Y entonces se colgaba de un cordel, generalmente con una pinza que era en realidad una caña cortada, servía de pinza para mantener a la vista del público
ese material. Se llama generalmente pliego de cordel a todo ese material que surge a partir, sobre todo, de la invención de la imprenta, porque se dice que los ciegos tenían privilegios reales antes de que se inventara la imprenta para hacer dibujos de santos, por ejemplo, y venderlos como estampas religiosas. Ellos recibían una cantidad a cambio y así conseguían que no se les considerara ni pobres ni vagabundos. Ya se sabe que en la Edad Media los pobres y vagabundos estaban circunscritos a un lugar y la autoridad solamente les permitía salir de ese lugar hasta las 6 leguas de ese sitio, ¿no?, donde vivían. Entonces, los ciegos, que siempre tuvieron un espíritu más aventurero y como mucho más universal, pues lo que querían era salir de ese sitio, a pesar de su ceguera, siempre acompañados por un lazarillo, y poder recorrer pues todos los caminos de España. De hecho, así sucedía. Desde el momento en que los reyes les conceden ese privilegio de que sean considerados comerciantes, porque en realidad había un comercio, pues ellos se inventan esa industria, son capaces de empezar a crear un repertorio amplísimo, dando textos a los impresores y recibiendo de ellos pues las cantidades que le encargaban. A veces no eran ninguna tontería, eran 10.000, 15.000, 20.000, porque los ciegos normalmente, los que eran más, se aventuraban más, pues a lo mejor tenían un recorrido que anualmente iban haciendo. Y ese recorrido, pues, se iba de vez en cuando adornando con los ejemplares que le mandaban a la estación o a la posta, donde fuera, los ejemplares que mandaban desde Madrid el impresor, y el ciego lo recogía donde fuera y lo repartía o lo vendía en la zona alrededor del lugar en el que recogía ese papel, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, más de 500 años, el pliego de cordel es esa información, por decirlo así, que comunicaban los ciegos, generalmente los ciegos, a veces también eran buhoneros o eran cantores ambulantes, pero generalmente eran los ciegos, que se dedicaban a recorrer, pues, como digo, los caminos de España, ¿no? Yo recuerdo haber preguntado mucho a una persona que trabajó en la imprenta Santarén. La imprenta Santarén fue una de las más prolíficas en este campo, el del pliego de cordel. Comenzó en 1800, precisamente con una novena, y terminó ya, creo que en 1940 y tantos, como editora de libros. Pero sobre todo el siglo XIX es riquísimo en abundancia de estos materiales, de pliegos de cordel, y hace la competencia a muchas otras imprentas y impresores de Madrid, de Barcelona, de Málaga, de Córdoba. Había lugares específicos donde todos estos pliegos se imprimían, a veces se copiaban unos a otros, en fin, es una historia muy divertida que se ha hecho. Bueno, recientemente ha sacado la Universidad de Sevilla, si no recuerdo mal, un libro colectivo sobre todo este material y precisamente cada una de las personas que intervenía pues hacía un pequeño trabajo sobre el pliego de cordel y las formas tan distintas que tenemos de verlo quienes trabajamos en un sentido o en otro. Para mí ha sido siempre una ilusión enorme que los ciegos también cantaran, es decir, que toda esa transmisión de materiales se hacía gracias a que el ciego tenía una habilidad para transmitir, una habilidad para comunicar, se colocaba en los mejores lugares. Casi siempre los ciegos pertenecían, como no podía ser de otra manera, a una cofradía, generalmente era la cofradía de Santa Lucía. Y esas cofradías tenían un mayordomo, y el mayordomo era el que ordenaba perfectamente los lugares en los que cada uno se tenía que colocar
en esta esquina te colocas tú, en aquella, ta. Y hay muchísimas anécdotas sobre todas esas historias que hay alrededor de las cofradías, ¿no? En particular, por ejemplo, en Madrid, muchos empresarios teatrales se quejaban de que los ciegos iban al teatro cuando se estrenaba una cosa, inmediatamente se aprendían de memoria las canciones más populares y más pegadizas y las cantaban ya sin ningún derecho de autor de ningún tipo, ¿no? Y claro, se quejaban de que mucha gente no iba al teatro porque lo tenía en la calle ya y le estaban cantando las cosas más modernas. Joaquín, soy Ezequiel Martínez, periodista, escritor. Tuve el honor de estar el año pasado, en diciembre, con un grupo de aquí del Ateneo en tu casa, ver aquel museo maravilloso que tienes de instrumentos musicales y la cantidad de legajos, libros, documentos, una maravilla. No me extraña que no quieras salir de ahí. Bien. Bueno, es algo, un poco emocionado porque fruto de aquella visita, a través del hilo cultural, hoy te tenemos aquí. Ha habido como una especie de cruzar buena parte de la península, de Urueña a Valladolid, a Sevilla, y tú has tenido la gentileza de decir, pues voy allí a visitar a los ateneístas. Un amigo mío, escritor, y refiero esto por lo que has dicho de San Isidoro, historia, argumentación, ficción, viniendo ya de Aristóteles. Este amigo escribió un libro, Tiempos de clausura, historias y leyendas de los cartujos en Andalucía. Me contó la siguiente anécdota que viene muy bien al pelo por lo que tú has dicho. Un día recibí una llamada en su casa y le dice, oiga, ¿es usted fulano de tal? Sí. Oiga, ¿me quiere usted decir de dónde ha sacado tantas leyendas de los cartujos? Y el escritor le contesta, perdone, ¿quién es usted? Y mire usted, soy un historiador de Jerez de la Frontera y he investigado mucho sobre los cartujos. Y estoy sorprendido de la cantidad de leyendas que usted ha conseguido, no sé de qué manera, traer aquí a colación al libro. Y le contesta el escritor, pues mire, dado que es usted una persona respetable, historiador, y que ha trabajado sobre el tema, le diré que, como usted sabrá, sobre los cartujos hay no más de 10 leyendas. Ese libro, al que usted se refiere, tiene 56 leyendas. Las 46 restantes no son historia, o son parte de historia, pero son también ficción. Sí. Efectivamente, sí, es curioso. Hay muchas... A mí un libro que me encantó y me sorprendió es la historia del beato Fray Diego José de Cádiz, ¿no? Que predicó en una época determinada y al que se le atribuyen obras que no fueron suyas. Precisamente trabajé en recoger un Vía Crucis que se le atribuía y que todavía se canta en Zamora, diciendo que es de Fray Diego José de Cádiz. Y en realidad era de un obispo que se llamaba Zamor, que lo publicó primero aquí en Andalucía, luego se fue a Buenos Aires y prácticamente se perdió su rastro, ¿no? Pero todas las historias que se cuentan sobre Fray Diego José de Cádiz, para mí son legendarias, es decir, son ese tipo de leyendas tan curiosas. A veces tienen que ver, lógicamente, con los milagros que se decían que iba haciendo por todas partes, ¿no? Pero son tan curiosas que a la gente a la fuerza le tenían que entusiasmar, le tenían que gustar y repetir y volver otra vez a... Y de hecho, incluso hasta inventarse unas nuevas sobre algún personaje, ¿no? Como este Fray Diego José de Cádiz. Sí, cuando éramos jóvenes, la mayoría de la gente que estamos aquí, final de los 60, principio de los 70, Sí. Salían tus discos y había un cierto interés en
en la juventud, por lo menos supongo que aquí igual, mi juventud era en Madrid, y estaban tus discos, estaba otra mucha gente, Nuevo Mestre de Juglaría, bueno, y en cualquier caso lo que voy es que hubo un, entre comillas, digamos, un boom por el interés de este tipo de música que con el tiempo ha ido desapareciendo. Y hoy día supongo que lo más antiguo que se recuerda y casi difícilmente será Elvis Presley. Y sí, lo digo muy seriamente, no creo que la mayoría de los jóvenes casi ni que sepan quién era, ¿no? Yeah. Los Beatles ya, bueno, es más fácil acceso. Pero que se acaba ahí, en realidad, tengo la impresión de que la música tradicional se acaba ahí. Hay una muralla gigantesca. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo ves tú, un investigador, un amante y músico sobre este tema? ¿Cómo se salva? ¿Con tu trabajo y algunos más o cómo? Bueno, sí, es una pregunta que a veces me plantean, pero vamos a ver, en aquel momento el folk, o la música folclórica, el folk más bien, o sea, los que salíamos cantando ese tipo de cosas y buscábamos la divulgación de un patrimonio pues propio o también de otros países, teníamos unos medios escasos, pero eran medios de comunicación a nuestra disposición. Es decir, teníamos, por decirlo de alguna manera, el mismo nivel que los cantantes populares, tipo Rafael o tipo, en fin. Entonces, cuando salías en televisión, te veían 8 millones de personas, cosa que ahora no sucede. Es decir, hoy está tan parcelado todo, tan separado, tan de difícil acceso, que solamente el caso personal de quien quiere de verdad acercarse a este tipo de música, pues lo puede hacer y con mucha más facilidad que nosotros teníamos entonces. Porque nosotros cuando estábamos buscando una canción o un cantante que aparecía de pronto y teníamos idea de que pues sí, debe ser inglés, pues tenías que buscar sus discos infructuosamente, pues no lo encontrabas o tenías que irte a Inglaterra para comprarlos o tal. Hoy día pones lo que se te ocurra en Internet y te aparecen no solamente el nombre y la biografía del cantante, sino actuaciones suyas de los años 60, de los años 70, tal. Es decir, que en muchos casos hemos perdido, digamos, el tren de los medios de comunicación, porque hoy día no están determinados tipos de música en las plantillas que se plantean los productores de la televisión. Es otro mundo completamente distinto y refleja pues otras cosas diferentes, ¿no? Pero yo creo que personalmente sí que podemos hacerlo. Y de hecho, voy a decir una cosa, a lo mejor es un poco exagerada, pero antes de 100 personas, y no me voy a remontar demasiado, en mi época empecé a cantar, de 100 personas había 5 que les interesaba este tipo de música. Es decir, que tampoco era abundantísimo el número de personas que estuvieran relacionadas con la música tradicional. De hecho, yo empecé explicando a mis compañeros de universidad qué era eso del folclore. Es decir, que no sabía nadie nada, ni le interesaba, y entonces, de los pocos que se iban interesando, a lo mejor tú, otros 5 entre 100, pues se fue creando, se fue creando ese grupo de personas que ahora mismo, pues casi todos tenemos los mismos recuerdos, tenemos un poco la sensación de que gracias por ejemplo, al disco hemos llegado a conocer a muchos de esos cantantes, que en aquel momento también era difícil acercarte a
Ahora mismo no, ahora a lo mejor hay gente que compra entradas para ir a un espectáculo que va a haber en Barcelona o en Valencia o en chavales jóvenes incluso, ¿no? Nosotros, que yo recuerde, era difícil, o sea, si ibas a ver a, yo qué sé, a Paco Ibáñez, cuando venían a Madrid o tal, pues era un privilegio casi, ¿no? Y los que vivíamos en Madrid en esa época sí podíamos hacerlo, pero había muchos otros que estaban en provincias, se llamaba entonces, que no podían acceder nunca a eso, ¿no? Yo no soy pesimista, es decir, soy bastante optimista porque he visto que la evolución ha sido positiva. Ahora mismo hay más gente que cuando empecé que están interesados en el patrimonio musical. ¿Puede existir todavía una Agapito Marazuela? Pues ahora mismo, claro, ahora mismo no sabemos, porque Agapito Marazuela empezó joven, hizo una carrera larga y meritoria, y solamente al cabo de muchos años después hemos sabido lo que hizo, lo que significó para la música popular, cómo resistió, digamos, los embates de todo tipo, políticos, sociales, musicales. Yo me acuerdo de haberle ido a grabar una vez y comentarme que tenía que no podía grabarme, no podía cantarme, porque tenía un contrato para toda la vida. Y a mí me pareció aquello pues una crueldad, ¿no? Y entonces me fui, teníamos una tertulia en Madrid y en esa tertulia había muchos jueces, abogados, etcétera, y les pregunté a jueces y abogados y me dijeron, eso es papel mojado, o sea, que puede hacerlo perfectamente, puede tal. Pero el hombre era honrado a carta cabal y dijo que no, y no le pude grabar. Vamos, le grabé, pero no pude sacar discos suyos. Últimamente sí. Una pregunta. Estoy viendo el libro tan precioso. Sí. Y las ilustraciones tan hermosas y lo bellamente reproducidas que están, como tuve la fortuna de estar en el centro etnográfico y vi el interés que tienes también por la estampación, Sí. Pues digo, pues estas estampas no son cualquier cosa, me gustaría alguna referencia a ellas. Claro, Gracias. claro. Esas estampas son unas estampas alemanas que salen entre 1850 y 1870 en unos papeles de doble folio que se regalaban con una revista que se llamaba Die Fliegende Blätter, es decir, la hoja volandera, ¿no? Era una especie de revista pues que reflejaba situaciones políticas, sociales, tal, en Baviera. Y junto a la revista se regalaba siempre una lámina. Y en esa lámina iban, nosotros tenemos allí, pues creo que hay como 4.000 de esas láminas, ¿no? Porque durante muchísimos años se estuvieron reproduciendo. Y había una colección en concreto que era de trajes de toda Europa. Y entonces pertenecen a esa colección. Están, digamos, en esa doble, el doble folio, hay como 4 imágenes, ¿no? Y cada uno de ellos, pues es o un personaje o varios personajes, pero hay como 4 imágenes distintas, ¿no? En ese espacio. Y sí, eran magníficas ilustraciones, además, con las cuales los niños muchas veces aprendían no solo a leer, sino a imaginar, porque los padres y los abuelos les estaban explicando sobre unas imágenes, sobre una ilustración, el cuento. Entonces, recuerdo que Jean-François Botrel decía que ese tipo de imágenes son el grado 0 de la literatura, es decir, cuando no hay palabras y solamente hay imágenes que son las que nos ayudan a imaginar. Y yo creo que ese modelo no existía en España, porque son modelos
muy bonitos, muy bien impresos. Al cabo del tiempo mantienen todavía los que tuvieron color. En cambio, en España éramos más partidarios de lo que luego fue el cómic, que era la Aleluya, una serie de viñetas, generalmente 48 viñetas, que solían tener debajo pues un verso o alguna referencia a lo que se estaba explicando arriba, ¿no? Esa es la... Se llaman Bilderbogen. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez y ha sido un placer este ratito que hemos compartido. Bueno, vamos a hablar un poquito de... es que cuando viene una persona como Joaquín, le damos un pequeño recuerdo de su presencia aquí y Madalena, la presidenta, ha ido a buscarlo. Y esperar un momentín que enseguida viene y ella lo explica. Muy bien.